¿Qué tal? Buenas tardes. Me presento, mi nombre es Alejandro Solís Casimiro. Actualmente participo dentro de la Unidad Digital del Estado de México como estudiante en la licenciatura de Seguridad Pública. El día de hoy nos toca revisar lo que es el sistema de justicia penal. Para ello vamos a crear un video en el cual vamos a sistematizar el mismo sistema dentro de cuadros sinópticos. A modo de introducción, me gustaría comentar que nuestro sistema penal hoy en día ha sido de uno de los más favorables, pues en él tiene el objetivo de solucionar conflictos de manera humana, de manera transparente. Dentro de él existen figuras muy importantes como lo es la víctima, el abogado, el defensor, y dentro de él el mismo Ministerio Público y los tres jueces. Tenemos el juez de control, básicamente él supervisa el actuar del Ministerio Público, el oral, el que se encarga de pues escuchar las partes involucradas, y el de ejecución. El de ejecución se encarga básicamente de llevar a cabo todo este proceso. Nuestro sistema penal hoy en día ha sido uno de los mejores que existen aquí en México. Desafortunadamente, la ideología o la perspectiva de la sociedad hacia él es totalmente diferente. Iniciaremos con el primer cuadro. En él vamos a hablar lo que es el sistema de justicia penal en México. ¿Cuáles son sus antecedentes? Sus antecedentes existía un sistema inquisitivo y mixto. Era en aquel entonces muy costoso y ofrecía muy pobres resultados. Estos se basaban en expedientes escritos de poco transparentes, siendo propensos a la corrupción. Posteriormente, en la reforma judicial del 18 de junio del 2018, lo sustituye un sistema penal acusatorio y oral, con él ya más efectivo para proteger los derechos fundamentales de las víctimas y acusados, basándose principalmente en la publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Hoy en día nuestro sistema actual se basa en audiencias públicas y audiencias orales. Esto en presencia de las personas involucradas, lo que es el juez, la víctima, el acusado, abogados, público en general y pruebas técnicas y pruebas objetivas. ¿Qué es lo que busca nuestro sistema penal hoy en día? Hoy nuestro sistema penal busca una reducción del índice de impunidad, contar con resoluciones jurídicas y justas, recuperar la credibilidad de los ciudadanos hacia las instituciones del sistema de justicia penal, que hoy en día, bueno, pues no se tiene aún. Dentro de él se promueve mecanismos de alternativos, soluciones de controversias, y esto lo realiza mediante la medición de reparación del daño hacia la víctima. ¿Qué resuelve? Bueno, resuelve casos de manera pronta y satisfactoria, considerando la oralidad como su primer instrumento primordial y un principio básico del mismo. Es decir, que la herramienta primordial de nuestro sistema de justicia penal ha sido la oralidad. Pero también se enfrenta a problemáticas y barreras que lo atribuyen a continuar con ellos. Esto lo llamamos los problemas económicos. ¿Cuáles son los problemas económicos? Las deficiencias como la capacitación o falta de afectan a los sistemas, desde el policía, fiscalía, juzgados y sistema penitenciario. Las causas subyacentes, ocultas, por llamarlo así, tienen poca efectividad en los sistemas judiciales, la falta de efectividad, inseguridad jurídica, altos costos de acceso a la justicia y civil penal. Pero también tenemos otros factores. Estos factores se le denominan altos niveles de complejidad procesal, falta de capacitación del personal de apoyo, falta de información sobre los pasos a seguir en diferentes etapas del proceso. Esto dañando al juzgado, a las fiscalías y a los policías. Ligados a variables causantes de la falta de operatividad y baja efectividad para combatir la inseguridad jurídica. Es decir, todas parte de estas barreras y problemas económicos conllevan que uno como ciudadano no capte esa ideología o tenga un buen pensar de nuestro sistema de justicia penal. No es la única barrera que hoy en día existe. Existen también los problemas sociales. Los problemas sociales e indicadores socioeconómicos podemos encontrar la desigualdad, condicionan los recursos de todo tipo, asociada a las clases sociales, al género, etnia y religión. También contamos con la discriminación. Es una distinción, una exclusión, una restricción o preferencia, por llamarlo así, basándose o basada en raza, color, piel, linaje, origen nacional o étnico. ¿Qué conlleva esto? Conlleva menoscabar
el reconocimiento, el goce, las condiciones de igualdad, perdón, derechos y libertades. Tenemos también otro problema social muy eminente que hoy en día en México sobresale, que es la pobreza. En ella vulnera profundamente los derechos humanos de todos por igual, anula los derechos económicos y sociales, eh, prohibiendo básicamente el derecho a la salud, a la vivienda educada, a la alimentación, al agua para el consumo y derecho a la educación. Básicamente afecta la carencia de capacidades básicas para nuestro desarrollo. Existe también otro fenómeno llamado explotación infantil. En él constituye una violación de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Especialmente se daña el derecho al sano crecimiento, a la educación, al juego, al deporte, a la cultura. Dentro de esta explotación infantil afecta continuamente al desarrollo plenamente del niño y lo podemos ver en cualquier esquina, en cualquier calle, que desafortunadamente, bueno, aquí en México se ve muy a menudo. Todos estos factores implican en cierto momento una explotación sexual infantil. Esa explotación sexual es considerada como una de las de las peores formas de trabajo, pues afecta el nivel físico, el nivel social, el nivel emocional, psicológico y moral del niño. A esto se aumenta lo que es la explotación de la mujer. La explotación de la mujer básicamente, o lo primordialmente que se tiene, es el daño físico a los que se exponen, desde la desnutrición, las lesiones físicas, enfermedades de transmisión sexual, estrés, colitis, dermatitis y daño psicológico. También existen unos daños colaterales. Estos daños colaterales concurrentemente los sufre la persona, basándose recurren al suicidio, a la presencia de la automutilación, al mismo rechazo de él mismo, de su mismo cuerpo. Básicamente, es un daño psicológico mayor a. Por igual, o otro factor que tenemos, o otro indicador, es la delincuencia. La delincuencia hoy en día ha sido un obstáculo para el desarrollo socioeconómico de los países. Es un freno a las inversiones que se realizan día a día como para mejorar la seguridad misma que existe. ¿Qué es lo que aumenta? Básicamente aumenta el tráfico de armas, aumenta el blanqueo de dinero, tráfico de migrantes, aumenta obviamente la corrupción y el narcotráfico. Y de este narcotráfico emanan muchas adicciones, desde cocaína, marihuana y cualquier sustancia. Todos estos problemas sociales enfrentan lo que es justicia penal en México. Hoy en día también tenemos los problemas culturales. Estos problemas culturales se basan en la educación y la cultura, que es el verdadero desarrollo del individuo y de la sociedad. La cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo, hace de nosotros racionales, nos hace críticos, éticamente comprometidos con lo que somos y lo que queremos ser. En los sistemas jurídicos universales existen 4, como el Common Law o de corte anglosajón. No siempre existe una constitución escrita o leyes en estos dos sistemas jurídicos, pero también tenemos el sistema de corte romano-germánico y la tradición europea. Esta última es la que ha influido mucho más en la normatividad mexicana. ¿Cuál es el problema cultural? Inmensamente en los diferentes ámbitos, desde juicio jurídico, penal, político, económico y sociológico. El sistema penal es la carta de presentación de un país, y no solo de un país, de un gobierno como tal. Es por ello que existen o se tiene la necesidad de que los policías tienen que aprender a investigar, los fiscales aprender a argumentar y los jueces aprender y juzgar, y no solo calificar el trabajo de los agentes del Ministerio Público, pues con ello la misma falta de cultura que nosotros tenemos como mexicanos o como sociedad ayude a dar continuidad a nuestro sistema juicio penal. Pero no es todo. Hoy en día el comercio exterior, abrimos un pequeño paréntesis, y me gustaría comentar que es el intercambio de bienes, de productos y servicios entre 2 o más países, regiones o económicas. ¿Cuál es su objetivo? El objetivo es fortalecer y vigilar la plataforma exploradora para lograr una mayor diversificación geográfica de sus ventas al exterior. Hoy en día existen agendas económicas.
Estas agendas económicas se optimizan en la red de existentes de acuerdos de comerciales, en la negociación de nuevos acuerdos, convención de los tratados, fortalecimiento del sistema multilateral, de comercio, defensa legal o de los intereses comerciales de México. Pero aquí viene una parte importante. Todas estas partes también se involucran con el sistema penal, justicia penal. Hoy en día las normas jurídicas, financieras y tributarias contienen las sanciones penales y se les llama derecho penal financiero, derecho penal tributario, que es básicamente el ingreso del Estado que prueben ser tributarios o no. Y por eso también existe y emana el derecho penal administrativo. Básicamente es el conjunto de normas jurídicas que definen los hechos ilícitos cometidos en contra del patrimonio del Estado. Como podemos ver, nuestro sistema penal abarca infinidad de cosas, infinidad de cuestiones, tal y como son sus mismas barreras o la misma cultura perspectiva que tiene el ciudadano. Por eso, a modo de conclusión, me gustaría comentar, hoy en día nuestro sistema de justicia penal en México puede ser y pudiera tener la perspectiva de que no es funcional. Pudiera ser que sí, pudiera ser que no, pero esa decisión no nos compete a nosotros, puesto que al final del día todo el sistema de justicia penal se apega a un proceso respetando siempre los derechos de las personas, tanto derechos humanos como fundamentales. El día de hoy espero haber concluido la actividad y espero llegar a dar cumplido con el objetivo, agradeciendo su atención y agradeciendo su valioso tiempo. Me despido. Le recuerdo mi nombre, Alejandro Solís Casimiro. Muchas gracias y hasta pronto.